La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos una vez más, amados todos, al continuar con el producto de la solución al gran problema de la humanidad. El producto de la solución al gran problema de la humanidad. Y dándole seguimiento a lo que tiene que ver con las características de aquel en quien ese resultado se está dando, aquel que está experimentando la solución, que es Cristo en su vida a través de la morada del Espíritu Santo. Todavía estamos dentro de la característica en donde el individuo ya no es deudor a la carne. Con todo y los años que ha estado allí pegado en íntima relación con ese espíritu de pecado, con todo y el tiempo que han estado conviviendo como una sola carne, con todo y aquello, cuando se logra ese encuentro con Cristo, aquel que se ha de constituir en el nuevo marido, por así decirlo, el individuo puede voluntariamente asumir, no solamente puede, pero debe asumir la actitud de muerte para que la ley del pecado y de la muerte que gobierna la vida por estar ambos con vida ya no sea más efectiva, ya no tenga más vigencia. Entonces, en esa condición, ya el individuo deja de ser deudor a la carne. Ya el individuo no tiene que estar más comprometido con la carne. Más bien, le puede decir un adiós, un último adiós, para más nunca restaurar esa relación. Entonces, continuábamos con el aspecto de el efecto o la poderosa influencia que la carne tiene en la vida del individuo, porque no se sujeta ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. No se puede sujetar a lo que Dios dice. Y bajo esas condiciones, no pudiendo por su propia naturaleza sujetarse, claro, el individuo en que mora tampoco se puede sujetar. Y asimismo, en su mente, como no se sujeta por la influencia de ese espíritu carnal sobre toda su vida, sobre su mente, como no se puede sujetar a todo lo que Dios establece, asimismo se mantiene subyugado a criterios equivocados, a criterios falsos, a corrientes doctrinales que están desviados de lo que Dios ha establecido. Y dentro de aquello nos podemos dar cuenta al observar la humanidad, al observar el comportamiento de la sociedad, nos podemos dar cuenta cuán desviada está la mente del ser humano. Por ejemplo, en el aspecto ya mencionamos el aspecto del pecado, que Dios ha establecido el diseño de esto, cómo debe ser, pero la gente está procurando su propia justificación, su propia salvación por sus propios medios, desplazando lo que Dios ha establecido. Ahora, adentrándonos ahora a otro aspecto, por ejemplo, en el aspecto del matrimonio, nos damos cuenta aquí también cómo el individuo, el hombre, la sociedad, ha optado por su propia manera de pensar, por ejemplo, dentro del matrimonio, en lo que tiene que ver con
el matrimonio de los gays. Cuando Dios ha establecido un hombre y una mujer que debe operar en una manera natural, el hombre, la sociedad, se ha ido contra la naturaleza estableciendo sus propios criterios. ¿Y de dónde cree usted que vienen esos criterios? ¿De dónde cree usted que vienen esas corrientes de falsa enseñanza del espíritu carnal? Por la poderosa influencia de ese mismo espíritu sobre la mente, sobre los deseos del individuo, sobre sus sentimientos, sobre todo su ser, sobre el mismo espíritu del individuo. Entonces, este asunto de la aprobación de los matrimonios gays rompe por completo lo que Dios ha establecido, raya con lo que Dios ha establecido, y podemos ver las consecuencias de aquello, porque y eso que lo que se está dando ahora, o sea, todavía no se han manifestado plenamente las consecuencias, lo que se va a dar más adelante. El hombre va a llorar. El hombre va a llorar y va a clamar por misericordia. Así como presentemente se está lamentando y está clamando por muchos males que está atravesando. ¿Por qué? Por su propia manera de pensar, estableciendo sus propias leyes. Ahora está sufriendo la consecuencia de aquello. En aquel entonces no pensaba que iba a atravesar aquello, pero ahora lo está sufriendo. Pienso, por ejemplo, en los Estados Unidos, y créame, eso paulatinamente está gravitando a Panamá. Cuando los Estados Unidos privaron la oración dentro de los salones de clase, ¿qué produjo eso ahora? ¿Cuál es la consecuencia de aquello? Cuando se sacó la Biblia de la escuela, ¿cuál ha sido la consecuencia de aquello? Una avalancha de jóvenes investidos, saturados de maldad, que presentemente ni el propio gobierno de los Estados Unidos lo puede impedir. No lo puede impedir. Todas estas situaciones de suicidios y matanzas y todo aquello, bueno, esa es consecuencia. Es que cuando usted desplaza la Biblia de la vida del ser humano, eso lleva sus consecuencias. Ahora mismo lo están lamentando y no tienen manera de controlarlo. Bueno, eso mismo se va a dar de aquí en adelante. Démosle un poco de tiempo y usted se va a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. Juntamente con aquello, el falso criterio de las parejas juntadas. Por ejemplo, hay parejas que han estado juntadas por años y creen que, bueno, ¿para qué casarnos? No es necesario el matrimonio. Y esa es la mentalidad que tienen. Y se mantienen así. Cuando Dios estableció el matrimonio, cuando Dios ha dicho, cásense y asuman su responsabilidad matrimonial, el hombre ha optado en su propia manera de pensar, instado, estimulado por la naturaleza carnal que influencia su mente. El hombre estableció, no es necesario casarse. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de todo aquello? Y ya lo que tiene que ver con matrimonios, son pocos los matrimonios que se están dando en este tiempo. ¿Y cuál es la consecuencia de aquello? La falta de la asunción de la verdadera responsabilidad en esa relación. Como cuando el hombre asume la responsabilidad de hombre, de esposo, de padre. Y así mismo como esa mujer que asume su responsabilidad de esposa, de madre. Eso ya no está. Y abundan presentemente los casos de parejas separadas. O sea, esta se junta con esta otra
y ni siquiera duran los 6 meses. Se separan y entonces el hombre se junta con otra y ella se junta con otro. Y así va el asunto proliferándose, creando el tipo de ambiente en el cual nos encontramos. Y de esa manera, ¿qué pasa? De esa manera quedan afectados los niños, porque van creciendo. Y el producto no es necesariamente igual. El producto de la siguiente generación no es necesariamente igual a lo que se produjo en la generación anterior, sino que es peor. Es peor. La maldad es peor. Bueno, esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias de permitir el gobierno de la carne y a través de aquellos los criterios carnales. Pero la palabra nos enseña que ya no estamos comprometidos con aquello que no se sujeta a lo que Dios ha establecido. Adulterios, fornicaciones, y así podríamos seguir. Divorcios. La palabra de Dios establece claramente la mente de Dios en cuanto a este asunto del divorcio. La gente hoy día se divorcia por lo que sea, por cualquier cosa, cuando Dios ha establecido cómo deben ser las cosas. Pero el hombre ha determinado de su propia voluntad, bueno, yo lo voy a hacer así. En otro ámbito ahora, en otro aspecto, la familia, la crianza de los niños y la adolescencia. Más y más se están proliferando las familias homosexuales en donde están adoptando hijos. Claro, eso se ha aprobado. El gobierno está apoyando estas cosas, refiriéndome pues a los gobiernos de otros países. Y el asunto está gravitando hacia este país. Así como no se ha dado la aprobación para el casamiento de parejas gay, ya se ha dado en otros países, pero el asunto está en esa dirección. Y no me sorprendería si eventualmente se aprueba, porque se está empujando en esta dirección. Y asimismo con otras leyes que tienen fundamento carnal, leyes carnales contrarias a la voluntad de Dios. Juntamente con aquello, ese tipo de protección a los niños, en donde han sido constituidos prácticamente como intocables. No se les puede tocar. Y el tipo de crianza necesaria, establecida por Dios, queda frustrado. Aquí está nuevamente la manifestación de los criterios carnales que no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden sujetarse. Vemos la corriente esta de la educación sexual, en donde el ámbito de la educación ha tomado la batuta en este sentido. Cuando esto debería ser algo, esta enseñanza debería estar dándose en los hogares. En los hogares. Esa debería ser responsabilidad de papá y mamá. De ahí es donde debe salir. Eso está establecido en la palabra. Ahora, usted no va a encontrar en la palabra donde dice que los padres deben, es responsabilidad de los padres enseñarle a los hijos acerca de la educación sexual. Usted no va a encontrar eso literalmente escrito en la palabra, porque la Biblia es un libro de principios, pero sí va a encontrar el principio donde Dios muestra nuestra responsabilidad como padres de tomar tiempo para educar a los hijos. Es que la educación comienza en el hogar. Quizás debería decir, la educación debe comenzar en el hogar. Pero vivimos en una atmósfera, en un ambiente donde ya prácticamente no es así. Y eso a su vez trae sus consecuencias. Las consecuencias serias van a venir. Han implementado esta ley por ciertas consecuencias dándose. Y han concluido
que los jóvenes necesitan conocer acerca de todo lo que tiene que ver con el sistema reproductor y lo que se da, etcétera, etcétera. Pero la solución no es el conocer esto. La solución es conocer a Cristo. Esa es la solución. Pero se manifiesta nuevamente o se evidencia el criterio carnal en la sociedad por vidas que están gobernadas por la ley del pecado y de la muerte, por la naturaleza carnal aún vigente en ellos. Ahora, yéndonos a otro aspecto en cuanto a criterios carnales que no se sujetan ni tampoco pueden sujetarse a lo que Dios ha establecido, en relación con la naturaleza de la creación. Por naturaleza, Dios creó a un hombre y a una mujer. Y naturalmente, cuando los seres humanos nacemos, ya nuestro sexo está definido. Entonces ya usted sabe por dónde voy. Otra línea de pensamiento, de criterio carnal, que no se sujeta a lo que Dios ha establecido, es la ideología de género. Así es. La ideología de género. Y mire cuán absurda es esta ideología. Cuán absurda es. Que ha llevado a los seres humanos, y no es tanto la ideología, sino es el mismo espíritu carnal que ha llevado al individuo a pensar que uno puede definir su propio sexo. Pero esto no tiene ni pie ni cabeza. No, bueno, yo no sé qué más decir en cuanto a aquello. Esto no tiene sentido. No tiene ni el menor sentido. El sexo de cada ser humano ya está definido desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cómo va a ser posible? Es que lo que pasa es que es importante que usted se dé cuenta de algunas cosas. Es importante que usted se dé cuenta de algunas cosas. Cristo dice en su palabra que habla de la necesidad de que pongamos atención a las cosas que Él nos dice. Y permitamos que cause su efecto en nosotros. Porque de no ser así, nuestro entendimiento se va a ir degenerándose. Va a ir degenerándose. Y ese es el producto de lo que se da en la vida del individuo cuando se desentiende de Dios. Cuando Dios viene con su verdad, cuando Dios viene con su ley y la presenta al ser humano con el objetivo de producir bien en su vida, cuando el individuo rechaza lo de Dios, cuando el individuo rechaza la verdad, no le queda otra que aceptar la mentira. Inevitablemente. Cuando el individuo rechaza lo espiritual, inevitablemente tiene que aceptar lo carnal. Cuando el individuo rechaza a Dios, inevitablemente, escúcheme, tiene que aceptar al diablo. Quieran o no. Porque no hay punto medio. No lo hay, amados. No lo hay. Entonces, presentemente nos encontramos en una sociedad cuya mente está degenerada. Y usted lo puede ver claramente por la manera de pensar, la manera como están pensando los seres humanos presentemente. Aún el sentido común, lo que tiene que ver con el sentido común, lo que se entiende naturalmente, aunque el individuo, ese es el caso del individuo que es natural, que no necesariamente ha tenido una experiencia con Dios. Ese individuo tiene la capacidad de razonar y ver las cosas en una manera lógica. Pero cuando el individuo se desentiende, por favor, escúcheme, tome nota de esto. Cuando el individuo se desentiende de Dios, él es propenso a perder la capacidad de pensar lógicamente. Y si no me cree, observe la sociedad.
Obsérvenla. Entonces, este asunto de la ideología de género viene también de la carne. De la carne que no se somete ni tampoco puede someterse a lo establecido por Dios. Y asimismo podemos darnos cuenta de sistemas religiosos. O sea, todo esto está unido porque todo esto tiene que ver con el conglomerado de sistemas religiosos con falsas enseñanzas que no llevan a la vida santa. Sistemas religiosos que están desviados de la verdad que Dios ha enviado en beneficio de la humanidad. Esta es la razón por la cual, y espero que usted pueda percibir lo que le voy a decir en esta hora. Presentemente, muchos de nosotros nos escandalizamos con este asunto de los gays, muy en especial porque hay sistemas religiosos que están apoyando este mal. Así es. Eso es lo que estamos viendo. Están apoyando a los gays. Cuando en la palabra claramente está establecido o está establecida la mente de Dios contra ese espíritu, contra ese mal. ¿Será que se habrán olvidado de lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Será que habrán arrancado de la página de la Biblia, Romanos capítulo 1, en donde Dios habla de aquellos entregados, a los que Él ha entregado al mal, hombres con hombres, y en sus propias lascivias, en lo suyo, habrán arrancado de la Biblia esa página en Romanos capítulo 1, en donde Dios se pronuncia contrario a aquello y manifiesta su ira contra este mal, habiendo creado dos sexos definidos, un hombre y una mujer. Desde el inicio, tal como eran las cosas en el origen, y al ver él su creación tergiversada por completo. Bueno, ahí está la palabra. Entonces, claro, todos estos sistemas apoyan y están apoyando este movimiento gay. ¿Por qué razón? Porque son carnales. Está el espíritu carnal gobernando. Mire, esta es la razón por la cual, amados, no podemos conformarnos con el falso criterio de que, bueno, yo estoy salvo, pero pecamos porque estamos en la carne. Porque parte de la manifestación de la carne tiene que ver con esos falsos criterios en donde el individuo termina apoyando otros males. Es que lo que pasa es que hay que tomar el paquete completo. El individuo tiene que aceptar el paquete completo. Cuando uno está en la carne, uno no puede decir, bueno, yo me voy a quedar hasta aquí, esto sí y esto no. Sí voy a apoyar este criterio sí y esto no. Voy a permitir que este y este no. No necesariamente. Porque todavía se mantiene el gobierno del espíritu carnal que lleva al pecado y a la muerte. Y ninguno de nosotros somos contrincantes perfectos para vencerlo sin el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, Él dice, o es la carne o soy yo. Entonces, dependiendo de lo que nosotros permitamos, si permitimos que el hombre más fuerte entre a esta casa y lidie con el espíritu carnal, el hombre fuerte, el hombre más fuerte lidiando con el hombre fuerte, cuando permitimos eso, entonces se da la liberación. Pero eso solo se va a dar en la medida que tomemos nuestra cruz y muramos a ese espíritu carnal en colaboración con el hombre más fuerte. Entonces, volviendo a este asunto de los sistemas religiosos gobernados por la carne, bueno, por eso asimismo están apoyando todo, no es solamente el asunto de los gays, pero hay todo tipo de males. Hay todo tipo de males, que presentemente hay diferentes tipos de religiones que uno puede escoger.
Uno puede escoger. En inglés se dice, you can pick, choose, and refuse. Tú puedes escoger o puedes rechazar. Si tú quieres una religión que te apoye el divorcio, ahí está. Me voy a meter en esa. Si quieres una religión que apoye a los gays, las hay. Y están proliferándose. Si quieres una religión que apoye el cigarrillo, vaya, las hay. Si quieres una religión que apoye la fornicación, ahí los hay. Si quieres una religión que apoye que tú puedes separarte de esta pareja y te puedes casar con esta otra, bueno, si no te va bien con esta, bueno, pues firma una carta de divorcio y así te vas casando y vas de mujer en mujer y vas de hombre en hombre. También las hay. Hay todo tipo de religiones. Amados, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y estoy rogándole a Dios, Santo Dios, por favor, trabaje en esta hora. Que sus mentes sean despertadas a esta realidad. Porque Dios está permitiendo que estas cosas se expongan para que la sociedad se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Una sociedad decepcionada. Ok, está la sociedad decepcionada por el mundo religioso. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, pero es que lo que pasa es que hay hipócritas. Ok, bien. ¿Y tú? Dios dice, bueno, yo voy a trabajar contigo. Vamos a trabajar en términos personales para que tu vida sea restaurada. Y cuando tu vida sea restaurada, entonces yo te voy a guiar a dónde está la verdad. ¿Dónde está mi pueblo? Porque existe un pueblo, existe físicamente hablando un grupo de personas que están congregadas en donde se vive y se practica la verdad en toda su plenitud, conforme a lo que Dios ha mostrado. Porque en estas diferentes, en este conglomerado de diversidad de religiones, no reina, no gobierna el Espíritu de Dios, pero más bien está el espíritu carnal. Otro pensamiento carnal, y usted se sorprenderá de esto, pero lo voy a decir porque es la verdad. Y está unido a este asunto de los sistemas religiosos. El tan popular evangelio de la prosperidad. Ese es un pensamiento carnal. Esa es una línea carnal de pensamiento. Alguien puede decir, no, pero si estamos usando la palabra de Dios. Lo que estamos diciendo está bíblicamente allí. La palabra dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Y así mismo pueden usar muchas otras porciones para respaldar el falso espíritu o la falsa interpretación que se está proliferando presentemente. Es cierto, la palabra de Dios habla de cómo Dios ha prosperado a hombres y mujeres. Pero nunca se constituyó aquello en la cosa. Ese es solamente un pequeño aspecto. Mire, con solo observar la vida de Cristo, cómo Él vivió, ya eso echa por tierra esa falsa doctrina del evangelio de la prosperidad. Entonces, ¿qué pasa? Este gran evangelio de la prosperidad ha reemplazado el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Lo ha reemplazado. El evangelio de la verdadera salvación. Más bien se dice, oye, entrégate al Señor, da tus diezmos y Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar bienes. Cuando eso no fue lo que Cristo vino a producir. Él vino a dar abundancia, pero abundancia de paz, abundancia de descanso, abundancia de deleite en Él, que no tiene su fundamento en lo material. Lo dejamos ahí por ahora, amados, y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas.
que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.